5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, ¿qué es la reconciliación? La reconciliación tiene que ver con el perdonar, pero también el ser perdonados. Y esto tiene que ser de todo corazón a los que nos han ofendido, y tenemos en ocasiones que enmendar daños si los provocamos un desfalco o ocurrió cualquier situación, pues tenemos que enmendar ciertos daños al afectado. Eso tiene que ver con la reconciliación. Pero también tiene ciertas características estos de la reconciliación. Si, por ejemplo, yo tuve una novia hace 30 años, es un ejemplo, ¿eh? Bueno, sí las tuve, pero bueno. Pero es un ejemplo, bueno, así más de 30, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero haga de cuenta que yo digo, bueno, hace 40, bueno, 50 le voy a poner. Pero vamos a suponer que hace 40 años yo tuve una novia y la traté mal, no le di ese respeto o ese amor que le debería de haber dado. Y entonces conozco de Cristo ahorita y yo me empiezo a sentir mal por todo lo que le hice. Y entonces digo, ah, caray, tengo que contactarla para pedirle perdón. Y en ese caso, no lo debo de hacer, no lo debo de buscar. ¿Por qué? Porque puede salir afectada mi esposa. Oye, ¿qué te anda este cuate buscando a otra mujer? O si ella es casada, puede tener problemas con su esposo. Entonces, es un ejemplo que yo te digo porque hace mucho tiempo yo lo consulté con un pastor que me empecé a sentir mal y él me dijo, párele, no tiene que hacer nada ya, no tiene que buscar nada ya. Lo que ocurrió, lo único que tiene que hacer es orar por ella y orar por su familia, que le vaya bien y ya. Y ya, eso fue lo que hice. Pero acerca de la reconciliación, tiene que ver con perdonar y ser perdonados. Porque hay ocasiones que nosotros perdonamos, pero hay veces que no recibimos el perdón cuando otra persona eh, ahora sí que necesita, o más bien, como que no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Cuando otra persona nos pide perdón, nosotros le perdonamos, pero hay veces que nos cuesta trabajo a nosotros recibir el perdón. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Como que me cuesta trabajo perdonarme a mí. Eso es a lo que me refiero. Y es de lo que vamos a tratar, lo que tiene que ver con la reconciliación. La reconciliación no simplemente o no en todos los casos, por eso les hablé esto desde el inicio, tiene que ver con que tú vuelvas a restablecer una comunicación o una relación con esa persona. Vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, reconciliar, originalmente se hablaba de reconciliarte, de tener o de cambiar una enemistad por una amistad. Alguien que fue tu amigo en alguna ocasión, pero que tuvieron un roce tal vez y dejaron de ser amigos. Y entonces se trata de que perdones a esa persona si tuvieron una fricción,
pero también recibir tú el perdón. Y te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con que sigas esa relación porque a veces no se puede. Pero dice Colosenses 1 del 19 al 23, dice, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, en el Padre, habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra y te ruego que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te rogamos que abras tú nuestro corazón, que tú lo escudriñes y que veas el anhelo de nuestro corazón de que de veras queremos cambiar de vida y que de veras queremos hacer lo que a ti te agrada y que de esa manera, Dios, tú puedas influir de una manera sobrenatural en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que disfrutemos tu palabra, disfrutemos de tu presencia, que el anhelo ferviente de nuestro corazón sea agradarte, que el deseo ferviente de nuestro corazón sea deleitarnos en ti, más que en el trabajo, más que en la amistad de una persona aquí en la tierra, más que en otras cosas, Señor, que nos deleitemos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la reconciliación tiene que ver primeramente con el perdón. El perdón hacia qué, fíjate que ahorita acabamos de leer el perdón de Dios para con nosotros. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate qué interesante, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos así como unos niños, como unos bebés, y le conocemos a Él, y en ese momento cuando le recibimos en el corazón, sea porque alguien te predique la palabra o porque Dios se te puede revelar a ti en algún momento. Entonces tú le abres la puerta del corazón y dice que todos tus pecados te son perdonados. Todos. Tus pecados pasados, presentes y futuro. Y entonces Dios te da una nueva naturaleza. Ya eres un hijo de Dios. Pero dices tú, entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué me sigo equivocando? Decía Julio, perdónanos por lo que vemos, perdónanos porque lo que hablamos, perdóname por lo que oímos. Y es cierto, porque hay cierto deterioro en la amistad con Dios cuando nosotros no confesamos el pecado. El pecado ya de un cristiano, cuando nosotros cometemos un error, cuando cometemos una falta, no es para que Dios te dé la salvación, es para que restablezcas una comunión con Él. Son dos cosas bien diferentes, porque hay una separación de la comunión de Dios para con nosotros cuando nosotros pecamos, porque Dios nada tiene que ver con el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Entonces,
Usted y yo ya tenemos la salvación por gracia. Es un regalo. Es algo que no tuvimos que pagar para obtenerlo, el perdón absoluto de nuestros pecados por la gracia de Dios, pero como tenemos la naturaleza caída, tenemos este cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, tenemos deseos carnales, le fallamos a Dios. Entonces, para tener una comunión con Dios, tenemos que reconciliarnos cada rato, tenemos que pedirle perdón por las fallas, que el deseo de nuestro corazón debe ser no fallarle. Pero como seres humanos vamos a estarle fallando. Entonces, tenemos que pedirle a cada momento, todos los días y tal vez a todas horas, que Dios nos perdone. Y cuando tú llegas y le pides perdón y le avientas, decía mi abuelita, todo es el costal, pues te liberas de una carga. Le dices, Dios, ¿sabes qué? Esta mente, de verdad, ojalá si fuera de teflón para el pecado, ¿no? Pero esta mente tiene cosas que no debería de tener. El corazón, mente y corazón. El corazón es engañoso y perverso. Y dice el apóstol Juan, si alguien dice que no peca, pues le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, hay algo que a lo mejor se le va a hacer raro porque a mí se me hizo raro hace algún tiempo. Es que yo ya recibí el perdón de pecados, pero el perdón también, si usted tiene algo de qué perdonarle a Dios, se escucha raro porque usted puede decir, ¿cómo que perdonarle a Dios algo? Se escucha raro, ¿no? Pero sabe que no es porque Dios le haya ofendido a usted que le tenga que perdonar. Es porque usted y yo pensamos que Dios nos falló. Es que a veces nos enojamos con Dios porque tal vez le pedimos que sanara a un ser querido y ese ser querido se murió y decimos, no, pues ya, ¿para qué busco de Dios? Y los hermanos son bien hipócritas. Mira, a la que él dice que ama, pero no ama. Y entonces empezamos a enojarnos con Dios. Ya no disfrutamos de leer su palabra, ya no disfrutamos de orar, ya no disfrutamos de congregarnos porque estamos molestos con Dios. Dios no te hizo nada. Dios es dueño del universo, es dueño de tu vida, es dueño de tu dinero, es dueño de tus seres queridos, de tus hijos, de tus propiedades, de todo es dueño. O sea, Él no te quita nada. Tú puedes hacer uso de tu carro, ¿por qué? Porque es tuyo. Y si, por ejemplo, tú me prestas tu carro, así como nos lo presta Dina y Dina viene por su carro y yo le voy a decir, ay, ¿por qué me lo quitas? Que, pues es su carro, es su carro. Ay, le quitaste la vida, te llevaste lo que más quería y que te pedí que me arrodillé, que mis pantalones se rompieron de tanto que te pedí, te lo llevaste. Me fallaste, Dios. Le pertenece a Él. El problema no es Dios, el problema soy yo, lo que yo atesoro en mi corazón. Ira para el día de la ira. Aquí está. No se trata de Dios. Entonces, por eso, yo tengo que perdonar a Dios no por lo que me hizo, sino por el cochambre de mi mente, de mi corazón, por mi corazón sucio que piensa mal de Dios. ¿Sí? Entonces tengo que soltar ese perdón. Espero explicarme. Yo tampoco no lo entendía, no lo entendí en algún tiempo, pero entendí que no se trataba de Dios. Yo hasta decía, ¿cómo que perdono a Dios? Pues si no me hizo. No, no se trata de lo que te hizo. Es de lo que tú estás pensando o de lo que el ser humano piensa. Piensa que porque es hijo de Dios, Dios tiene que darle todo y tiene que cumplirle todo lo que él pide. Y no, no es así. Entonces el perdón para con el hombre
Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Dice que si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces aquí es donde te digo, es perdonar al hermano, pero también recibir tú el perdón, porque hay veces que no queremos ser perdonados, porque estamos enojados. O sea, ya te perdonó Dios, pero a veces no queremos ni siquiera recibir el perdón de Dios. Seguimos molestos ni de las personas. Entonces, perdonar y recibir el perdón, incluso vamos a ir viendo cómo a veces hay personas con las que no tienes ningún roce ya, pero tienes que perdonar y recibir el perdón de ellas. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí era lo que hablaba Julio acerca de la salvación, pero en ese proceso de que ya nos salvó de la condenación eterna, tenemos que pedirle que nos salve de ciertas actitudes, de ciertos pecados, porque estamos hablando acerca de ser libres de la esclavitud del pecado. Y yo puedo decir, soy libre de la droga en estos momentos, soy libre del alcohol, pero tal vez hay otras cosas de las que no soy libre y que Dios nos las va mostrando a su tiempo y que vamos a ser libres. Hay situaciones que nos manejamos con cierta imprudencia o con cierta insensatez que pensamos que no es pecado, pero también es pecado. Ahorita, por ejemplo, a muchos cristianos yo les decía, y los he escuchado y por un montón y dentro de la cárcel, pues es que te hablan, ¿no? No, yo algo, si algo tengo, soy bien orgulloso y ya no le volví a hablar. Y eso es como el ejemplo de la serpiente que se está enredando con una furia en el alambre de púas. Al alambre de púas no le va a doler, le va a doler a la serpiente y se va a morir la serpiente. ¿Sí? Es dañarse uno mismo por tu rencor y por tu dureza de corazón no arrepentido. Dice que atesoras ira para el día de la ira. Pero ¿quién te dañas tú? Tu salud física, tu salud mental, la salud espiritual. Así nos dañamos a nosotros mismos. Hasta cáncer te puede dar por el rencor, por todo lo que estás atesorando en tu corazón. El perdón a sí mismo. El perdón a sí mismo, que esto es una de las tragedias de todo. Por eso muchas personas llegan al suicidio, llegan a cometer tantos errores en la vida, porque se creen dioses. Y te voy a decir por qué se creen dioses, porque no se permiten un error. Y ahí viene en el estudio del camino hacia la verdadera libertad. Juegas a ser Dios, jugamos a ser dioses y queremos mostrarnos perfectos ante los hombres, no mostrarnos las fallas, no mostrar las debilidades. Y cuando fallamos, nos sentimos que el mundo se nos viene abajo y no nos perdonamos, no nos permitimos un error. Oye, el único perfecto es Dios. Si te equivocas en un negocio, mira, pues empieza otro. La vida es de equivocaciones. Ahora tengo un amigo que lo perdió todo y le digo, mira, pues no te apenes de buscar un trabajo. Era dueño de sus negocios y lo dejaron en la calle. ¿Se acuerdan que les había comentado de uno que ahí? O la señora, o la amante más bien. En resumen, pues él puso las cosas a nombre de su amante para que la esposa no lo demandara. Y mira,
La muchacha le dio golpe de estado. Entonces, todo esto, todo esto, pues como que a mí me lleva a tener una alerta. Yo le digo, que no te dé vergüenza, tuviste una falla, pues ahora entrega tu vida a Cristo y ahora sigue esforzándote. Pero a veces, no, es que como yo después de tener mi empresa, ¿cómo voy a buscar un empleo? Error. Queremos que la gente nos vea perfecto. Oye, ¿cómo yo? Mira, cuando Dios tiene un trato, te va a quitar todo. No pongas tu seguridad en lo que tienes, en lo material, ni la confianza en ti mismo, ni en tu fuerza, ni en tu salud. No confíes en caballos, no confíes en jinetes, no confíes en tu escudo, sino en Dios, porque Dios te puede quitar todo de la noche a la mañana. Te lo puede quitar. Y Él lo que quiere es pon los ojos en Él. Lo que tienes es gracias, tomarlo en cuenta. Gracias Dios, si tú permites, mañana me levanto con esa energía, con esa fuerza a trabajar y voy a hacer este negocio y voy a trabajar y voy a vender, pero Señor, si tú me das la oportunidad y si te voy a honrar con esto. Si no, no, ¿verdad? Ay, es que estudié demasiado para esto, toda mi vida. Pues sí, Dios te ayudó a hacerlo. Dios te puso el hacerlo. Pero Él es el que permite. Yo la verdad aprendí la lección a los trancazos. Después de andar con trajecito andaba yo limpiando fierros, todo lleno de aceite, mis uñas negras, las rayitas de aquí de la mano, las huellas, no les podía quitar el aceite. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios. Yo te lo dije, que cuando entendí y le dije, Dios, lo perdí todo. Parece que veo a Dios allá riéndose. Ja, ja, ja. Lo empiezas a ganar todo. ¿De qué sirve ganar todo y perder tu alma? ¿De qué sirve? De nada. Juan 3, 17 y 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no te está condenando. Dios te ha perdonado todos tus pecados y te lo sigue perdonando y siempre tiene los brazos abiertos para ti. Está disponible 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, de madrugada, tarde y noche para que tú te acerques a Él. Y ni siquiera te va a dar una pizca así de crítica, ni siquiera te va a dar una crítica una pizca de condenación. No te la va a dar. ¿A poco no tenemos un Padre bueno? Ni siquiera te va a decir o a reclamar, no, es que lo estás haciendo y te lo dije, que no te fueras por allá. No. Él simplemente te perdona, te abraza y tú restableces una relación con Él. Porque el precio fue caro. El precio fue la sangre de Cristo, que pagó por la enfermedad de nosotros. El precio fue la sangre de Cristo, que pagó para darnos sanidad, para darnos vida eterna. Ese es el precio. Ahora, tengo que perdonar a mí mismo. Hay cosas que se acuerda uno del pasado y está uno lamentándose y, híjole, le hubiera hecho así, cometí este error. O a veces hechos vergonzosos, ¿no? Indiscreciones de lo que uno hizo, de lo que uno habló. Y está uno ahí con pues orar simplemente a Dios para que te traiga sanidad. Pero perdónate a ti mismo. Eres un ser humano. Somos seres humanos.
El otro punto, pues, es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Decía en la mañana, fíjate, siempre que me pongo a estudiar y todo eso, me llegan videos, ¿no? O lo que hablan aquí ustedes, o lo que habla Abigail. Abigail tocaba este punto hace ratito, de acerca de que Dios no vino a condenarte. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Él no vino, si estabas en el agua, así no vino y a sumirte así, órale, muérete. No, vino a rescatarte. Él vino a rescatarte. Pero a veces Cristo te perdona, no te juzga, no te critica, y tú mismo te criticas, tú mismo te juzgas y tú mismo te condenas y tú mismo eres el que te vas al precipicio. Y no se trata de eso. El arrepentimiento, el arrepentimiento para con Dios. Y dice en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay arrepentimiento para con Dios cuando lo ofendes, cuando pecas en lo secreto, cuando se peca en lo público, y por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué te digo esto del arrepentimiento para con Dios? Porque hay cosas que no te ve que no ve el ser humano. Hay, hay dos puntos ahí en la parábola del juez y del juez injusto que a mí me llamaron la atención. Y dice de este juez injusto que había en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y dice que una viuda iba constantemente y decirle, Señor, hazme justicia de mi adversario, y hazme justicia de mi adversario. Y este juez injusto que ni temía a Dios y ni respetaba a hombre, él dice, mira, pues cuanto no temo a Dios, no creo en él, ni tampoco respeto al hombre, pero esta viuda me es molesta. Entonces no sea que viniendo de continuo me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Ahí el contraste de esta parábola a Dios como juez es que Dios no es injusto, ¿verdad? Pero hay dos cosas aquí que nos habla que yo considero que es una característica que debemos de tener. El temer a Dios y respetar al hombre. ¿Por qué el temer a Dios no es un miedo en el que se esté cuidando, como diciendo, ay, es que hay un león allá afuera y si yo salgo me va a comer, me va a devorar? El temor bíblicamente se refiere a honra, el temor para con Dios, reverencia, adoración para con Dios. Ese es el temor para con Él. Respeto también tiene que ver para con Él. Gloria, honra, respeto para con Dios. Pero para con el hombre te dice respeto. O sea, tiene que ver también con darle cierto lugar al hombre, porque hay ocasiones que nos portamos bien para con Dios y tal vez le adoramos, pero para con el hombre nos volvemos irrespetuosos. Yo escuchaba a una persona, y bueno, lo hablo porque lo dijo públicamente. Dice, ay, es que estaba en una iglesia y luego me mandó el pastor a predicar y me dijo, es que tienes que sacar dinero, así con esas palabras. Dice, vas a ir y les vas a adorar la píldora y les vas a hablar del diezmo y de las ofrendas que Dios se los multiplica y todo. Dice, ya, dice, entonces te traes el sobre para acá, ¿no? Y la persona esta estaba hablando y dice, no, dice,
Y fui y ya regresé, le entregué el sobre al pastor y nada más me dio 200 pesos, apenas para mi pasaje y todo eso. Así, a esa altura, es cierto. No es una parábola lo que te estoy hablando. Él lo dijo en una reunión que tenemos. Entonces, bien molesto. Y a lo que me refiero es que este tipo de acciones de un pastor a veces te hacen que te vuelvas irrespetuoso con todos o con todos los hermanos que tal vez te hicieron algo. Y tu corazón puede estar no reconciliado con alguien en particular o con los hermanos de la iglesia o con algún líder. Ahora, pues tampoco te recomiendo que vayas y le digas, oiga, es que me dañó y me hizo esto, porque tal vez ni te lo vaya a entender y va a decir, pues aquí nos movemos de esta manera, como le ocurrió a esta persona. Ahora, este amigo o este hermano, pues yo cuando lo escuché hablar, lo vi con cierto resentimiento, con cierto enojo. Y dije, a ver, ¿por qué te enojaste? Pues él lo sacó. Se enojó porque no le tocó, ¿sí? Pero entonces cada vez que lo he escuchado hablar, se expresa mal en general de los pastores. Y le digo, a ver, pues no por mí, o sea, no lo digo que por mí, le digo, es porque lo que atesora una persona en su corazón por alguien que lo dañó, y es lo que debemos de tener cuidado. Sí, adoración, gloria, honra, alabanza a Dios, pero también tienes que respetar al hombre. Tiene que ver con la reconciliación para con Dios y tiene que ver con la reconciliación para con el hombre. Pero a veces hacemos lo contrario. ¿Sabes qué? A veces respetamos a Dios y adoramos al hombre y también es otro error. Respetamos a Dios, pero tememos al hombre, tememos más bien lo que nos diga el hombre. Y ahí los papeles están invertidos porque todo lo que nos diga el hombre, el hermano o el pastor, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo porque nos va a cachar que no lo estamos haciendo y porque ya te sientes frustrado, porque todo el mundo de la congregación está metido en un servicio y porque todo lo hace y si yo no lo hago, pues me voy a enojar se va a enojar el pastor conmigo y no voy a encontrar gracia delante de él y lo que tú quieras. Y nos volvemos al revés. Hacemos las cosas en lo público, hay un testimonio en lo público, pero en lo privado somos murmuradores, detractores, aborrecedores del bien. O sea, eso dice la escritura, ¿no? Y lo que busca Dios es una integridad en nosotros. En la reconciliación tiene que haber una integridad. O sea, tengo que ser de una sola pieza. Tengo que ser íntegro porque, pues, de qué me sirve así hacer cosas acá y luego ya llegar a mi casa, no, que nada más yo fui, que nadie fue, nadie me acompañó y siempre los chiqueaditos del pastor y las chiqueaditas y son a los que se llevan, son a los que invita a comer y todo y yo qué hago, o sea, no son parábolas, ¿eh? No, es cierto. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quién eres para con Dios? Hay que respetar al hombre, sí. Bienvenido usted y honrar lo que tiene que ver con honrar al hombre. Pero la adoración debe de ser para con Dios. Y tiene que ver con reconciliarte de ti para con Dios, de Dios para contigo, y luego la reconciliación con el hombre. Ahora, lo que tiene que ver con la paz, la reconciliación tiene que ver con la paz y creo que es uno de los puntos, pero de verdad, que considero que más importante. Jesús cuando se fue, ¿qué les dijo a sus discípulos?
la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo la da. Por eso dice aquí en, en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es una paz que no te la va a dar el mundo. Yo le decía a mi mujer el otro día, no, le digo, nosotros tenemos problemas, pero cuando ves a otra persona, de verdad, yo me fui a desayunar con él, he estado hablando con él, porque a veces es lo que hace Dios, pero como lo que veíamos el miércoles, ¿no? Que no se acerque para que lo saque del problema solamente, porque si fueron 15 años para construir algo, lo que él hizo, volver a empezar de cero está difícil, pero eso tiene que ver con la humildad, que se humille uno y decir, bueno, ahora no tengo, pues casi los 15 años también que estaba yo por allá, ¿verdad? 15 años de antigüedad y en un ratito pues vas para afuera. Pero todo está dentro del plan de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. La paz de Dios. Luego, la paz que nos deja Jesús. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque si pasas por el fuego no te va a quemar, y si por las aguas no te van a ahogarán, no te, no te van a ahogarán, no te ahogarán, las aguas no te van a ahogar. Y qué promesa tan grande esta que mira, tú puedes ver, yo le digo a Yvir, ¿cómo nos ha sostenido Dios durante 30 años de matrimonio? Y casi duramos muy poco ya en mi empleo cuando me quitaron el empleo. Y le digo, oye, ya son 30 años. Luego llegamos a Veracruz de cero. Y Dios nos ha sostenido 24 años. ¿Cómo? Pues Él lo hace. 24 años. Pero Él dice, mira, vas a pasar por el fuego y no te va a quemar. Pero confía en Él. Y la evidencia está en Sadrach, Mesach y Abednego. Yo creo que hasta tenían frío en las llamas ahí. En el horno 7 veces o 10 veces más que lo calentaron. De tal manera que los verdugos se quemaron. Pero tú, esa promesa es para ti, para ti, para ti. Hoy en este día vas a pasar por el fuego, pero no te va a consumir. Vas a pasar por el agua, pero no te vas a ahogar. Situaciones difíciles, problemas, tristeza, agonía, dolor, qué sé yo, pero no te vas a ahogar, no te vas a quemar tampoco, porque tu Dios está contigo. Dios está contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Ahora, al hombre, la paz con el hombre. En Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es aquí donde yo te decía, por ejemplo, yo hace algunos años, pues quise reconciliarme con alguna persona, un hermano, y la verdad no le vi el interés. Yo incluso dije, bueno, mira, perdóname por esto, tal vez no debí de haber esto y esto y esto y esto otro. No, así déjale. Y se dio la vuelta y, bueno, eso
Hace unos días que Dios me puso esa paz y esa tranquilidad, tanto con Él, con otras personas, clientes que nos han robado, eh, el orar. Pero el orar no diciéndole, Señor, haz que descienda fuego del cielo y los consuma. No, porque ves que podemos orar así, ¿no? Y nos gustaría que se retorcieran como gusanos, así como, yo sé que usted no fue malo, pero el echarle alcohol a un gusanito, pero casi, casi nos gustaría que les fuera mal. Y ¿sabes qué? Así específicamente por muchas personas que sentí que nos dañaron, a otras que dije, yo tuve la culpa que me dañaran o que nos robaran, pero así, en la madrugada, en vez de orar así que descienda fuego del cielo, le dije, Dios, que descienda bendición a sus vidas, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que conozcan a Jesucristo, que conozcan la salvación, que conozcan la vida eterna, que conozcan tu poder, que sean salvos, que prospera sus negocios, prospera a sus hijos, prospera a su familia con salud, prospéralos en todo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y sabes qué? La paz llega a tu vida. Por eso aquí nos dice, no vas a poder estar en paz con todos porque unos no van a querer arreglar la situación contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar por ellos, que Dios haga una obra en ellos, que Dios los bendiga. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar por ellos. Ay, he escuchado cristianos, ¿cómo que voy a orar para que le vaya bien? Pues si me robó, Dios tiene una manera impresionante de devolverte 7 veces o más de lo que de lo que esta persona te robó. Pero tú ora por él, porque a medida que también Dios lo puede bendecir y perdonar a él, te bendice a ti. El no, y le llamo así, el no rebajarte a la otra persona, pues, en el no hacerte igual que ella. Eso tiene mucho que ver. Ahora, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para finalizar, fíjate, algo que no nos gusta, dice la paz con los enemigos. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. 16:7. Y esto, fíjate, de que van a estar en paz contigo porque a veces nosotros, vamos a suponer, un enemigo tuyo, ¿quién puede ser? Por ejemplo, un patrón que no te paga bien, un patrón que te grita, un patrón que a lo mejor no te da seguro social o puede ser eso, ¿no? A lo mejor yo digo que puede ser uno de tus enemigos, pero tal vez no. Un enemigo puede ser el mecánico que te descompuso el carro, que ya no te lo arregló, que le aventó una tuerca al motor. Ya, yo siempre que me acuerdo de eso, bueno, pero ¿sabes qué? Hiciste lo correcto. A veces uno dice, es que demándalo y mételo a la cárcel. No, bueno, depende toda la situación, pero, pero aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si uno arma un desastre y te voy a demandar, mira, me robaste lo de la camioneta y todo, y digo, a ver, voy a procurar. No quiere decir que si te hacen algo no demandes o cada caso es diferente, pero hay veces que nosotros debemos de mantenernos así. Imagínate, o sea,
Un enemigo, no, es que mira y que se dice cristiano y que es pastor y que va a predicar y cómo me habla y cómo me dice. ¿Qué tan importante es el testimonio? Pero lo que tengo que hacer, si quiero estar en paz con mis enemigos, hacer lo que a Dios le agrada. Y hay cosas que no nos agradan, pero que nos tienen que agradar. Cuando alguien te quite algo, y vuelvo a repetirlo, cada caso es diferente. Ah, dice, si te quieren quitar la túnica, déjales también la capa. Al que te pida, dale. Y si todavía ese enemigo que te robó, te lo encuentras un día en la calle tirado y tiene hambre, dale de comer, pues porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios te lo pagará. Y no te lo va a pagar así nada más, te va a pagar hasta con creces Dios. La reconciliación no es algo tal vez tan sencillo. Yo me acuerdo cuando mi mamá me pegaba o mi papá, duraba todo el día sin comer allá arrinconado con mi jeta, no con mi yeta. Pero hasta todo el día me la pasaba así y mi abuelita me decía hasta el trompudo, porque hacía la jeta y así. Fíjate que no comía por estar así, según yo haciéndole un daño a mis papás, pero así me la pasaba. Y te vuelvo a decir que esto de la reconciliación es para todos de una manera muy diferente. Puedes estar reconciliado con una persona y no vuelves a tener relación con ella, sí, pero lo más importante es acá adentro. La reconciliación es íntima. Ora por aquellos que te han ofendido y suelta eso que traes ahí. Suelta. Puede ser un familiar muy querido, puede ser un amigo muy cercano, pero si ya buscaste y no puede existir eso, una relación, simplemente ora. Pero yo vuelvo a este punto que tal vez a las personas ni siquiera piensen en eso. Tal vez te ofendieron o se sintieron ofendidos por ti y ni siquiera piensen en eso, lo dejaron al aire, porque tal vez no, el Espíritu Santo no les está moviendo a hacer eso. Pero si Dios te pone eso y si está en que puedes arreglar las cosas, puedes hablar con la persona, puedes perdonar y ser perdonado, hazlo. Pero si vas a mover aguas que te perjudiquen a ti, que salgas más lastimado o ellos puedan salir más lastimados, simplemente ora y déjalos, ¿verdad? Simplemente dejarlos. Eso es lo que tiene que hacer uno. Cada caso es diferente. Ayer me preguntaban en Vargas acerca de cosas y yo le decía, es que no sé porque lo que a mí me ocurre no le va a ocurrir a Alejandro, ni a Omar, ni a ninguno de los otros varones o a las mujeres. Cada situación es difícil, digo, diferente. Y uno debe de hacer lo que Dios le ponga en su corazón. Y varias preguntas que pueden surgir acerca de esto. Pero lo más importante es lo que Dios te diga a ti, lo que tienes que hacer. Lo que traiga paz a tu corazón. Porque si tu corazón no te reprende, confianza tienes para con Dios. Dice, pero si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, que Él conoce todas las cosas.
Así de que estar en paz. La paz con Dios, la paz con todos y la paz con uno mismo. Vamos a darle gracias a Dios y que Dios nos muestre si hay algo que tenemos que hacer para con otra persona, bendecirla, a pesar de que tal vez estemos enemistados o enojados, pues hay que hacerlo. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estar juntos. Hemos recibido tu palabra, Dios, y yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pongas en nosotros el vivirla, el ponerla por obra, que podamos siempre vivir reconciliados contigo, aunque ya esa reconciliación general ya se manifestó, pero que cada día, Dios, examinemos nuestro corazón, lo vigilemos y que podamos tener cada día un arrepentimiento genuino. Te pedimos, Dios, que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga, los admiro mucho porque estuvieron aquí.